Dice así el verso 10 del Salmo 33: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? David, el dulce cantor de Israel, proclamaba esta gran declaración: Jehová hace nulo, anula por completo el consejo de las naciones. Jehová frustra, hace fracasar las maquinaciones de los pueblos. Pero el consejo de Jehová, la visión de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios permanece para siempre, y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios es un Dios que trata con generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Por eso en esta mañana vamos a confirmar una vez más como título a esta palabra que somos la generación del avivamiento. Aleluya, gloria a Dios. Somos la generación del avivamiento. Sí, hay avivamiento para Cuba, hay visitación de Dios para Cuba. Oh, hay una gran manifestación de la gloria de Dios en esta nación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por estar reunidos en esta casa. Casa, Señor, de avivamiento, casa de Dios y puerta del cielo, para proclamar tu palabra. Tu iglesia como columna y baluarte de la verdad se levanta para anunciar los planes de tu reino que se apresuran hacia el fin y que se cumplen en medio de toda circunstancia. Que sea tu Espíritu Santo el que nos ministre en esta mañana, que no haya ningún protagonismo de hombre, que toda debilidad humana sea crucificada, Señor, y que la gloria tuya se manifieste para bendición de tu pueblo. No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. La única vez que le vas a hablar a tu hermano es ahora. Al que tienes a la derecha, al que tienes a la izquierda, míralo a los ojos y dile: somos generación de avivamiento. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Somos generación de avivamiento. Aleluya. En un mundo de malas noticias, el evangelio es la buena noticia. Y la buena noticia del evangelio es esta: el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que Dios se revela como rey. Como decía el pastor, si aquí está el reino, aquí está el rey. Dios se revela como el rey de gloria. Dios se revela como el rey de reyes. Dios se revela como el soberano de los reyes de la tierra. Él pone y quita reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. El tema del reino de Dios es el tema central de la Escritura. Es el tema que conecta la Escritura. Cuando vemos la Biblia, nos damos cuenta que desde la eternidad hasta la eternidad nuestro Dios todopoderoso reina. Bendito sea el nombre del Señor. Dios reina con su misericordia. Dios reina con su justicia. Cuando leemos porciones como la que hemos leído en el Salmo 33, nos damos cuenta que las naciones pueden tener sus planes, sus proyectos, pueden tener sus maquinaciones, pueden haber complot, puede haber agenda globalista en el mundo, Agenda 2030 preparando un nuevo orden mundial, pero Dios está en su trono. Dios tiene la última palabra. Él es el que reina, Él es el que gobierna por los siglos de los siglos. Siempre que hablo del reino de Dios tengo que proclamar para que las tinieblas lo escuchen que en el cielo no hay golpe de estado. En el cielo hay un Dios que tiene su trono firme por toda la eternidad. Aleluya.
En el cielo no hay junta de consejeros a la cual Dios tenga que consultar porque se le acabaron las ideas. En el cielo no hay variante B porque el plan A fracasó. El plan A de Dios nunca fracasa. En el cielo no hay reuniones de emergencia. Reuniones de emergencia hay en las tinieblas y en el infierno. Pero en el cielo hay un Dios todopoderoso que reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Tenemos que entender que cuando vinimos a Cristo no entramos a una institución humana, no entramos a una organización eclesiástica, no entramos a un club cristiano, entramos al reino de Dios. El que ha nacido de nuevo ha entrado al reino. Tu vida está escondida con Cristo en Dios. El diablo no puede hacer nada contra tu vida, ni los demonios, porque la sangre de Cristo te ha comprado como propiedad de Dios y el Espíritu Santo te ha sellado, aleluya, como primicias de esa herencia eterna. Oh, estamos viviendo en un reino. Gloria a Dios. La palabra reino aparece 247 veces en la Biblia. En el hebreo es Malkú, en el griego es Basilea, y significa lo mismo. Cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando de dominio, de autoridad, de soberanía, de poder, de majestad, de supremacía, del gobierno del rey. Cuando estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando del gobierno de Dios. Hay un Dios que gobierna. Los hombres piensan que son eternos, pero no hay imperio humano que se haya levantado que no haya caído. Oh, no hay imperio humano que haya tratado de conquistar la historia que no haya terminado en fracaso. Todos han fracasado por completo y todos fracasarán. El reino, el imperio que permanece por los siglos de los siglos es el reino de los cielos bajo el protagonismo de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Es Cristo el gran conquistador de la historia. Cuando vemos el reino en la Biblia, podemos darnos cuenta que Dios gobierna en 4 dimensiones. En primer lugar, Dios gobierna en el universo. Aleluya, en todo el universo, en todas las galaxias, la nuestra, la conocida y las que desconocemos. Dios gobierna, Dios gobierna. La Biblia lo dice en el Salmo 135. La Biblia asegura que Jehová hace lo que quiere. En el cielo, en la tierra, en el mar y en los abismos. No hay un rincón del universo que escape del gobierno de Dios. Nuestro Dios gobierna en todo el universo. Alabado sea el nombre del Señor. Dios gobierna también en las naciones. La Biblia dice que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. Él anula el consejo de las naciones. Él frustra las maquinaciones de los pueblos, ya lo hemos dicho. Él pone y quita reyes. Y al final toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Así como las aguas cubren el mar. Porque Jehová nuestro Dios reina por los siglos de los siglos. Dios gobierna también en medio de su pueblo, en medio de la iglesia. Nuestro Dios reina. Él es la cabeza de la iglesia. Oh, Él es el que tiene la preeminencia en la iglesia. Él es el que tiene la plenitud. Él es nuestra cobertura. Él es nuestra revelación. Él es nuestro manto apostólico y profético. Hay gente buscando hombres, hay gente buscando coberturas humanas, pero el que está en Cristo está completo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y Él es la cabeza de todo principado y potestad. Oh, los hombres somos una etapa. Cristo es la historia. Los hombres venimos y por la gracia de Dios servimos y nos vamos. Gloria a Dios. Pero Cristo es el que permanece por siempre. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él gobierna en la iglesia. Por eso dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No hay estrategia del diablo que pueda prevalecer contra la iglesia. Porque nuestro Dios defiende a su pueblo. Nuestro Dios gobierna en medio de su pueblo. Ahora Dios también gobierna en el corazón del hombre. Aleluya. Ese Dios que los cielos no lo pueden contener ha querido hacer morada en nosotros. Ha querido hacer tabernáculo en nosotros. Isaías lo dice de una manera especial: el alto y sublime, el que habita en la eternidad,
cuyo nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, también habita con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Has reconocido que Jesucristo es tu Señor, has reconocido que Jesucristo es tu Salvador. Tengo que darte una buena noticia: el Rey, por medio de su Espíritu Santo, está morando dentro de ti, y el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios y que Él te capacita para toda buena obra en su reino. Por eso el discípulo de Cristo que entiende esa verdad vive confiado. Puede venir la crisis más grande, pueden darte la noticia que te quedan 6 meses de vida y tú tranquilo, y tú gozoso. Oh, ¿por qué? Porque sabes algo. No, el Rey está en el trono, mi Dios está en el trono. Si esto ha venido a mi vida, hay un propósito. Si esto ha venido a mi vida, hay un plan. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, porque somos más que vencedores en su nombre, y porque nadie nos puede separar de su amor. No hay que decretar, no hay que declarar, no hay que arrebatar, no hay que establecer, no hay que confesar, no hay que agarrar ni soltar. Simplemente hay que confiar, hay que rendirse, hay que humillarse, hay que someterse bajo el gobierno del Rey y decirle: Señor, puedes hacer con mi vida lo que tú quieras, porque tus caminos son más altos que mis caminos, tus pensamientos son más altos que mis pensamientos, tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para la gloria de tu nombre. Fe es confianza. Fe es entender que estamos bajo el gobierno de Dios. Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Oh, gloria a Dios. El reino de los cielos se ha acercado. Cristo, el Rey del siglo venidero, invadió el presente siglo malo. Y la buena noticia en esta mañana es que Cristo ya venció. El reino de los cielos, la victoria del reino de Dios fue consumada en la cruz del Calvario. Cristo vino del siglo venidero al presente siglo para deshacer las obras del diablo. Oh, gloria a Dios. Por eso los demonios saltaban en la sinagoga y no sabían teología, pero entendían que el que estaba allí no era un rabino cualquiera, era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y le decían: ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Altísimo? Has venido a atormentarnos antes de tiempo. Los demonios sabían que les esperaba el tormento eterno, pero no podían entender cómo el Rey del siglo venidero había penetrado en el presente siglo para deshacer las obras del diablo. Y Cristo, con una palabra, echaba fuera a los demonios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La victoria del reino de Dios fue consumada en la cruz del Calvario. Oh, todo lo que aparece en el Nuevo Testamento son declaraciones de victoria. En el Nuevo Testamento no hay promesas de victoria. Oh, si encuentra una, me la dice. Todos son declaraciones de victoria. El príncipe de este mundo fue ya juzgado. Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo, con su muerte, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Oh, la victoria que ha vencido el mundo es nuestra fe al creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y el ángel aún le dijo a Juan en Apocalipsis: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, no son las tinieblas las que están invadiendo el presente siglo malo. Es el reino de Dios el que está avanzando y está saqueando las tinieblas. Cada alma que se convierte, gloria a Dios, es una victoria, es una manifestación de la victoria del reino de Dios. Por lo tanto, hay que entender que estamos en un reino donde hay un propósito, donde hay una visión que avanza, y no hay diablo que lo pueda detener. No hay demonio que lo pueda detener. No hay impío que lo pueda detener. No hay satanistas que lo puedan detener. No hay globalistas que lo puedan detener. La iglesia avanza. La iglesia se multiplica. El reino de los cielos se manifiesta. Dios tiene la última palabra sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestra nación, sobre nuestra generación. Porque Jehová, nuestro Dios, reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Hay veces
que no entendemos lo que Dios está haciendo, porque el reino tiene que dar explicaciones. Hay veces que nos da explicaciones y nos da una palabra profética para alentarnos, para exhortarnos, para consolarnos, para edificarnos, para orientarnos. Pero hay veces que ya Dios nos habló. Y viene una etapa de silencio donde todo se pone difícil y hay que recordar lo que Dios dijo, porque si Dios lo dijo, se va a cumplir. Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Él dijo y Él hará. Él habló y Él lo ejecutará. Y por eso, si estamos pasando un proceso que no entendemos, simplemente hay que creer. Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe cómo lo va a hacer. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Oh, no puedo decirte cómo va a suceder, pero una cosa puedo decirte: si Dios lo dijo, se va a cumplir. Si Dios dijo que va a bendecir a Cuba, si Dios dijo que va a visitar a Cuba, no hay nada ni nadie que lo pueda impedir, porque la boca de Jehová ha hablado. Esta palabra de esta mañana nos va a desafiar, pero nos va a vivificar. Nos va a desafiar, pero también va a nutrir nuestra fe para seguir confiando en lo que Dios va a hacer. Desde que este servicio abrió y el pastor dio las primeras palabras, de una expectativa de que algo grande viene sobre esta nación. Aleluya, algo grande viene. Ahora hay que entender un principio clave, y es este: el reino de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia por medio de generaciones. Aleluya. Ese es el principio que queremos enfatizar. El reino de Dios se ha manifestado a lo largo de la historia por medio de generaciones. Dios trabaja con generaciones. Lo leíamos en el Salmo 33, cuando dice que los pensamientos del Señor son de generación en generación. Por lo tanto, hay que entender cómo Dios trabaja con generaciones y cuál es nuestro lugar en medio de esta generación para ser participantes del gran proyecto del reino de Dios. Ahora, repasemos un poquito la palabra generación. Generación, hay 162 referencias en la Biblia. Me gusta mucho la palabra hebrea de generación, Toledo. Me gusta, gloria a Dios, Toledo. Y en griego, geena, significa conjunto de personas que viven en la misma época, recibiendo una semejante influencia cultural y social. Dios escoge en qué generación ponernos. ¿Lo puedes entender? No eres casualidad ni eres accidente. No fue que la cigüeña te soltó en el Caribe porque se le acabó el combustible y no pudo seguir un poquito más al norte. Oh, Dios te escogió, Dios te hizo cubano, escogió el círculo social familiar donde tú ibas a escoger, a nacer, escogió tu ADN, tus huellas digitales, tu timbre de voz, tu latido de corazón. Dios escogió todas esas cualidades distintivas que son únicas en ti y te puso en tiempo y espacio en el momento donde Él quiso ponerte y en medio de la generación donde Él quiso ponerte. Podías haber nacido en el siglo XV en Inglaterra, podías haber nacido en el siglo X en el Medio Oriente, pero Dios te hizo cubano y te reservó para el siglo XXI porque tiene un plan con tu vida, porque tiene un propósito con tu vida, porque fuiste creado para la alabanza de su gloria. Aleluya. Oh, todo verdadero discípulo de Cristo debe someterse al reino de Dios, avivando su compromiso generacional. Ahí está nuestra gran declaración en esta mañana. Si eres un discípulo de Cristo, tienes que someterte al gobierno de Dios, avivando ese compromiso en medio de tu generación. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia en el siglo XXI? El individualismo, el egocentrismo. Oh, queremos tomar a Dios como patrimonio personal y que se enfoque en mi proyecto, en mis sueños, en mis anhelos, en mi visión. Y por eso vamos al trono ya con un papel lleno, diciéndole: Señor, aquí están todos mis sueños, firma. Firma y di amén, Señor, para que esto se cumpla. Ese no es el gobierno de Dios. Tienes que ir al trono, sí, tienes que ir al trono de la gracia, pero con el papel en blanco y con tu firma debajo. Es diferente.
Oh, es diferente. Es llegar delante del rey y decirle: Señor, aquí está el papel, pon lo que tú quieras. No sé lo que tú vas a hacer conmigo, pero aquí está mi firma, aquí está mi compromiso. Soy un discípulo que vive bajo el señorío de Cristo. Puedes hacer con mi vida lo que tú quieras. Me puedes procesar como tú quieras, me puedes transformar como tú quieras, pero una cosa quiero: ser transformado a la imagen de Cristo para ser un instrumento de avivamiento en medio de mi generación. No sé si lo puedes entender. Hay un evangelio egocéntrico que se predica hoy en día. El hombre gobierna con Dios. Pero el evangelio no es egocéntrico. El evangelio es teocéntrico. El hombre es gobernado por Dios. Es muy diferente yo tratar de gobernar con Dios, de yo rendirme para que Dios me gobierne. Oh, la clave es entender que tenemos que someternos al gobierno de Dios. Tenemos que someternos al reino de Dios, al señorío de Cristo, avivando ese compromiso generacional. Me gustan mucho las palabras de Mike Monroe. Mike Monroe lo dice de esta manera: tu vida, escucha, no es un experimento divino, sino un proyecto de la providencia para cumplir un propósito especial que necesita tu generación. Oh, digiere eso un poquito. Oh, tu vida no es un experimento divino, no es obra de la casualidad, no es un accidente, no, es un proyecto de la providencia para cumplir un propósito especial que necesita tu generación. Sí, Dios tiene un propósito especial e irrepetible con cada uno de nosotros, pero cuando ese propósito se cumple, forma parte del proyecto que Dios tiene con nuestra generación. Oh, Dios nos pone en medio de una generación para ser canales de bendición, para ser testimonio de su gracia, para ser trofeos de su misericordia que testifiquen las virtudes del Señor. Por lo tanto, hay que avivar ese compromiso generacional. Hay que saber para qué estamos puestos en la tierra. No podemos gobernarnos a nosotros mismos. No podemos irnos para donde nosotros queramos. Hay que consultar a Dios. Hay que estar convencido de cuál es la voluntad de Dios. Para dar un paso en la vida, hay que estar seguro que el Señor es la vanguardia y el Señor es la retaguardia. Que el Señor va adelante, que nosotros vamos siguiendo sus pisadas, porque nuestra vida es un propósito especial que Dios ha diseñado para bendición de nuestra generación. Ahora, ¿cómo funciona el proyecto generacional del reino de Dios? Vamos a ver 5 leyes generacionales del reino de Dios en esta mañana, en el tiempo que nos queda. 5 leyes generacionales, son principios del reino, son leyes del reino que se cumplen en todo lugar y en toda época. Oh, las leyes del reino no hay que actualizarlas, son principios eternos. La constitución de las naciones hay que actualizarla, pero la Biblia, que es la constitución del reino de los cielos, no necesita actualización. Por eso Martín Lutero decía: la Biblia ni es antigua ni es moderna, la Biblia es eterna. Oh, la Biblia es la palabra eterna de Dios que permanece para siempre. Los principios del reino son irrevocables, son leyes que se cumplen en aquellos que se someten bajo el señorío de Cristo. Vamos a ver 5 leyes generacionales del reino de Dios. Y vamos a tomar el ejemplo de Israel y vamos a hacer una aplicación a la realidad que está viviendo la nación de Cuba. Como son leyes, podemos aplicarlas a nuestro contexto. No estamos haciendo tipología, mucho menos alegoría. Sin lugar a duda, lo que estamos haciendo en esta mañana es una analogía entre el trato de Dios de Israel y el trato de Dios con Cuba, aplicando las leyes, los principios eternos de Dios que se cumplen en todo lugar, que se cumplen en toda nación, que se cumplen en todo pueblo. ¿Entiende a dónde vamos? Entonces vamos a ver 5 leyes generacionales. Si queremos entender cómo funciona el gobierno de Dios por medio de generaciones, hay que entender estas 5 leyes. La primera ley es la ley del legado generacional. La ley del legado generacional. Diga conmigo: legado. La ley del legado generacional significa que cada generación debe transferir un legado espiritual a la próxima generación en el reino de Dios. Cada generación tiene que transferir un legado espiritual a la próxima generación. Tomemos el ejemplo de los patriarcas de Israel. Oh, Abraham fue el padre de la fe, fue el que recibió la promesa.
Abraham, como generación que comenzaba la historia redentora del pueblo escogido, tuvo que creerle a Dios. Tuvo que creer en las promesas de Dios. Me gusta mucho como dice Romanos, que él creyó en esperanza contra esperanza. Cuando todo parecía perdido, cuando tenía 100 años, con una mujer estéril de 90 años, después de 25 años de espera, se apareció el Shaddai en persona a su tienda con 2 ángeles para decirle: llegó el tiempo de la visitación, llegó el tiempo del cumplimiento de la promesa, porque Dios ni se adelanta ni se atrasa. Dios tiene un momento oportuno para cumplir sus promesas. Abraham recibió la promesa y transfirió ese legado a su hijo Isaac. Isaac fue la generación que tuvo que pagar el precio para que la promesa se cumpliera. La historia de Isaac es interesante. Abría pozos y venían y le cegaban los pozos. Un intento, otro intento, una oposición para prosperar. Dios lo estaba bendiciendo, pero había oposición. Isaac no se podía rendir, tenía que pagar el precio, tenía que perseverar. Así lo hizo hasta que abrió un pozo que sus enemigos no pudieron allí cegar, y lo llamó Rehoboth, lugares espaciosos, y allí fue bendecido. ¿Por qué? Porque todo aquel que paga el precio para que la visión de Dios se cumpla va a ver la recompensa del Señor. Después de la batalla viene la visitación de la gloria de Dios sobre aquellos que han sido fieles. Isaac recibió la confirmación del pacto y lo transfirió a sus hijos. En este caso Jacob. Jacob era el escogido del vientre de la madre, pero Jacob complicó las cosas, trató de hacer el proyecto de Dios a su manera. Usted sabe la historia de Jacob, no podemos entrar en detalle. Su nombre significa suplantador. Tuvo un primer encuentro con Dios en Betel cuando huía de su hermano, pero 20 años después tuvo un segundo encuentro en Peniel, cuando se quedó solo y luchó con Dios para allí vencer su carne y recibir la bendición de Dios. Su nombre fue cambiado de Jacob a Israel y salió de Peniel cojeando, pero con un testimonio: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Jacob entendió que para caminar en el pacto de Dios lo que necesitaba era presencia. Más que astucia, presencia. Más que estrategias, presencia. Más que sabiduría humana, presencia. Jacob se convirtió en un hombre espiritual y transfirió ese legado a sus hijos. Resalta entre sus hijos, usted sabe, José. José aparece en la Biblia desde Génesis 35 hasta Génesis 50. La historia de José, que fue el cuarto en la descendencia de los patriarcas, que ejerció el poder, ejerció la autoridad, tuvo un sueño. Sus hermanos lo llamaron un soñador y tuvo que esperar 17 años para que el sueño se cumpliera, pero al final el sueño se cumplió y José ejerció el poder, la autoridad en el imperio más grande del mundo, y fue el instrumento que Dios usó para bendecir al pueblo de Israel, para rescatar al pueblo de Israel en medio de una crisis tremenda. Ahora, lo que quiero que entiendas es esto: Abraham recibió la promesa, pero no vio el cumplimiento. Se lo transfirió a Isaac. Isaac pagó el precio y le transfirió la visión a Jacob. Jacob tuvo que luchar con el ángel, entendió que era con presencia, se lo transfirió a sus hijos. Jacob terminó profetizando y bendiciendo a sus hijos. Y José, después de un proceso duro, también ejerció la autoridad y el poder para que Israel fuera bendecido. Cada generación tuvo que transferir un legado a la siguiente generación, porque esta primera ley es la ley del legado generacional. Una generación existe para ver la manifestación de la fidelidad de Dios en el pacto y transferir la visión a la siguiente generación. Bueno, aquí estamos nosotros y Dios lo ha hecho así con Cuba. Hubo una primera generación que recibió la promesa de que Cuba iba a ser una tierra bendecida por el Evangelio de Cristo. Cuando Cuba era católica, cuando Cuba era hechicera, cuando no había evangelio en Cuba del Cristo vivo, llegaron los primeros misioneros, se convirtieron los primeros cubanos y creyeron la promesa, creyeron de que esta tierra iba a ser escenario de la manifestación de la gloria de Dios. Tuvieron que creer en esperanza contra esperanza. Fue toda esa generación que caminó desde el 1920
20 hasta finales de los 50, viendo allí vituperio, sufriendo la oposición, pero creyendo la promesa de Dios. Aquella generación pasó y después Dios levantó una segunda generación, de los 60 a los 90, la generación que como Isaac tuvo que pagar el precio. Cuando vino el cambio social y político en Cuba, cuando ser cristiano era un delito, cuando los cultos se daban bajo un bombardeo de piedra, cuando había que poner un paraván en la puerta para que no entraran los objetos que se tiraban contra la iglesia, cuando te gritaban aleluya por las calles o te paraban en el matutino de la escuela, cuando no podías estudiar una carrera universitaria simplemente por tener una fe en Cristo, cuando en el trabajo repartían cualquier bobería y te dejaban fuera y te imaginaban por ser cristiano y se lo daban a un trabajador peor que tú. Hubo cristianos en esta tierra que no doblaron sus rodillas ante Baal y que se mantuvieron firmes pagando el precio para que la visión de Dios se cumpliera en tu vida. Cuando algunos habían pronosticado que cuando esos cristianos murieran, los templos iban a ser tomados y convertidos en funeraria, Dios se rió de los impíos y Dios bendijo a aquella generación. Le abrió pozos, le abrió como Rehoboam lugares espaciosos que el enemigo no pudo cegar. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Eso es un principio de su reino. A los 90 vino la gran explosión de crecimiento, de avivamiento. Y se levantó una tercera generación, como Jacob, la generación de la presencia. Una generación que tuvo privilegios que no tuvieron generaciones anteriores. Templos construidos, instrumentos musicales para adorar a Dios. Antes era con una pandereta de chapa y con un piano de madera y con una guitarra de cuerdas. Que no tenían nada que ver una con la otra, pero ahora hay orquesta, ahora hay instrumentos, ahora hay tecnología, pero hay teología, hay conocimiento, hay estructura, hay presupuesto, hay visitas de hermanos que vienen del extranjero para bendecir a su pueblo. Hay tantas cosas que esa generación, que es la nuestra, de los maduros que estamos aquí, tenemos que entender como Jacob, que nada de eso puede suplantar la presencia de Dios. Tuvimos un Betel, hay que buscar un Peniel para que Dios bendiga a su pueblo. La iglesia cubana se ha envuelto en muchos programas, usted me perdona, muchos programas de entretenimiento. Los organigramas de las iglesias muchas veces aterrorizan al que trata de entender las estructuras, pero es el tiempo de volver al aposento alto, es el tiempo de volver al lugar secreto, es el tiempo de ir más allá del velo al lugar santísimo y decirle: Dios, queremos presencia, queremos tu Espíritu Santo, queremos la manifestación de tu gloria en medio de mi generación. Aleluya. El peligro de esta generación es sustituir la presencia. Pero gracias a Dios que hay un despertar. Se respira un despertar en Cuba. Se respira un despertar espiritual en medio de esta crisis nacional que estamos viviendo. Ahora hay una cuarta generación en Cuba, que son los jóvenes que están aquí. ¿Dónde están los jóvenes aquí? Los jóvenes. Es la generación de José. Es la generación de la autoridad. Es la generación del poder. Ya los maduros no podemos ir. Cuando se habló de misioneros cubanos, muchos dijimos: a las naciones nos vamos. Pero ya nos damos cuenta que no somos nosotros, no. A los que Dios va a llevar a las naciones con toda autoridad y con todo poder para cumplir la visión de Cuba es a esta juventud que está recibiendo un legado espiritual de las generaciones anteriores. Por eso, joven, tengo que decirte: no quieras. Si eres adorador, no quieras ser artista. Si eres predicador, no te conviertas en un motivador barato. Gloria a Dios. Si eres un siervo, conságrate al servicio aunque nada te aplauda. Reconságrate, renuévate, transfórmate, prepárate, porque Dios te va a lanzar a las naciones. Dios te va a lanzar como embajador de Cristo hasta los confines de la tierra. Hay una autoridad delegada para la juventud cubana que viene del cielo, viene del trono y que es resultado de
una transferencia, de un legado espiritual que ha pasado de generación en generación para la gloria de Dios. Usted sabe, cuando en los 70 y los 80 no habían jóvenes en las iglesias, eran los hijos de los cristianos, los únicos jóvenes, y algunos sin convertirse. Algunos decían, la iglesia cubana desaparece. Y cuando uno ve juventud, eventos de jóvenes que llenan campamentos, eventos de jóvenes que llenan templos, jóvenes buscando la gloria de Dios, yo pienso que ahí sí hay reuniones de emergencia en el infierno diciendo, hemos perdido esta batalla definitivamente en Cuba. Si esa generación se levanta, el diablo sabe que está perdido, los demonios saben que van a ser hollados y aplastados bajo la autoridad delegada de Cristo. Por lo tanto, hay que entender que la Biblia revela ese trato redentor de Dios con una nación que avanza en victoria de generación en generación. Por lo tanto, si nosotros, la tercera generación, estamos aquí, y si la cuarta generación ya se está levantando, no podemos desconectarnos de la historia. Somos el resultado de una historia. Hay que leer esa historia. Gracias por ese lindo trabajo que hizo su pastor con todo un equipo de rescatar esa historia. Hay que leer esa historia. Hay que nutrirse de esa historia. Hay que leer de esos héroes de la fe en la iglesia cubana y decir, yo soy un continuador. Yo no soy un ente aparte. Yo no soy un instrumento de avivamiento egocéntrico. No, yo soy un eslabón en un trato de Dios que ha venido transfiriéndose como un legado de generación en generación, donde el único protagonista es el Rey de Reyes y Señor de señores, que está sentado a la diestra del Padre, Jesús, el Hijo de Dios. Esa es la ley del legado. Yo mido mi reloj y avanzo. Segundo, la ley del desafío generacional. La ley del legado y la ley del desafío generacional. Di conmigo ahora, desafío. Hay algunos que apuntan y hay otros que memorizan. Desafío, gloria a Dios. O la ley del desafío generacional significa que cada generación tiene una misión decisiva que debe cumplir en el gran proyecto del reino de Dios. Hay una misión para cada generación. Y lo vemos en la historia de Israel. Dios levantó a Moisés, y vamos en orden cronológico en la historia de Israel. Hablamos de los patriarcas, vamos a hablar de los conquistadores. Dios levantó a Moisés. Moisés tenía una misión dentro de la visión del pueblo de Dios para su generación. La misión de Moisés era preparar al pueblo para la conquista. Un hombre de 80 años acabado vio la salsa ardiendo que no se consumía, se acercó, escuchó la voz del Todopoderoso, le presentó las 4 excusas a Dios. Yo no soy, yo no tengo, yo no conozco, yo no puedo. Oh, pero cuando Dios te llama no hay excusas. Cuando Dios te llama, te llama. Oh, y Dios le rebatió cada una de esas excusas y le dijo, desciende y saca a Israel. Oh, de Egipto, que yo estoy contigo. Y a golpe de milagros, 10 plagas, mar rojo que se abrió, Israel al desierto, monte Sinaí, gloria de Dios que descendió, visión que fue revelada. Y Moisés tuvo que caminar con el pueblo por la dureza del pueblo 40 años, pero preparó al pueblo para conquistar la herencia prometida, y desapareció del escenario viendo las primicias de la tierra, convencido de que Dios era poderoso para cumplir sus promesas. Después se levantó Josué, sucesor de Moisés, su ayudante convertido en líder. ¿Cuál era su misión? Dirigir al pueblo durante la conquista. Me impresiona Josué, ni él creía en él. Nadie creía en él. Dios tuvo que decirle, como estuvo con Moisés, voy a estar contigo. Y se abrió el Jordán como se había abierto el mar rojo 40 años antes, para que la gente viera que no era Moisés ni era Josué, sino que era Jehová de los ejércitos el que gobernaba en el campamento de Israel. Conquistaron la tierra, el centro, el norte, el sur. 31 reyes cayeron bajo el liderazgo y la autoridad de Josué. Josué terminó su liderazgo testificando la fidelidad de Dios y diciendo, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová habló a la casa de Israel. Todo se cumplió.
Después se levantaron los jueces y tenían que desafiar al pueblo para extender la conquista. Josué no pudo completar la conquista, 30 años de conquista, pero era mucha tierra para conquistar, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el Éufrates. Era toda la tierra que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y Josué terminó dejando esa autoridad en sus sucesores. No hubo liderazgo, jueces se levantaban, había anarquía en el pueblo, vino la apostasía, vino la opresión, vino la crisis. Aquella generación fracasó y se detuvo la conquista. Y todavía Israel está sufriendo las consecuencias de una generación que no cumplió su misión dentro del gran proyecto del reino de Dios. Es peligroso que una generación falle. Es peligroso que una generación no cumpla la misión que Dios le ha delegado. Pero estamos creyendo y estamos entendiendo que por la gracia de Dios, esta generación que Dios ha levantado, está convencida que a pesar de la crisis, a pesar del no hay que existe por todos los lugares, a pesar de la crisis que estamos viviendo y la batalla de cada día, tú puedes entender que la razón de tu existencia en la tierra es cumplir el proyecto que Dios tiene para tu generación y para tu nación. Hay una misión que tenemos que cumplir, que es más que un cargo en la iglesia, que es más que un liderazgo, que es más que una credencial, que es más que un título teológico y eclesiástico, o que es más que cualquier cosa de esa. Es un llamado de Dios, es un llamado de Dios a tu vida, que arde en tus huesos, que no lo puedes apagar, que se aviva en ti cuando escuchas una palabra, algo que te dice de parte del Espíritu. Estás puesto en la tierra para marcar diferencia, estás puesto en la tierra para ser un sacerdote del Dios Altísimo, un ministro del nuevo pacto, un embajador del reino de los cielos. Aleluya. Hay que creer que esta gran visión tiene promesas proféticas. Dios ha dicho que Cuba va a ser visitada con un poderoso avivamiento de salvación y de milagros. Lo que viene sobre Cuba no es ir al crecimiento. Es más, megas iglesias no existen en el Nuevo Testamento. Lo que viene sobre Cuba es avivamiento, es una visitación de la gloria de Dios, es salvación, es milagro. Los templos, aunque sean grandes, solamente van a quedar para orar y para entrenar obreros. Lo que viene sobre Cuba va a ser en las calles, en los parques, en las plazas, en los estadios, en la televisión, en la radio, en los lugares públicos. La gloria de Dios se va a derramar sobre esta tierra. Milagros nunca antes vistos van a suceder si esta generación cumple su misión en el reino de Dios. Dios ha dicho que Jesucristo va a ser coronado como el Señor de Cuba. Los cubanos que adoran a todo, adoran al palo y a la piedra, adoran a los muertos, adoran al panteón africano, adoran al panteón asiático, adoran a los hombres, adoran el dinero, adoran el placer, se adoran ellos mismos. Los cubanos que se han convertido en idólatras por excelencia. La hora viene y la hora es donde la gloria de Dios se va a derramar en Cuba, y los cubanos van a entender que el patrón de Cuba no está en el cobre, que el milagroso de Cuba no está en el rincón, sino que está a la diestra del Padre. Y su nombre es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará al señorío de Cristo. Cristo va a ser el tema de conversación de los cubanos. El tema de conversación de los cubanos no va a ser el dinero en el banco. El tema de conversación de los cubanos no va a ser el módulo en el mercado. El tema de conversación de los cubanos va a ser los milagros de Jesús en esta nación, las maravillas de Jesús en esta tierra. Y Dios también ha dicho que va a consagrar a Cuba como un centro misionero mundial. La misma Cuba que el diablo quiso convertir en un centro de ocultismo. La misma Cuba en el Caribe que los hombres quisieron convertir en un centro de ateísmo. El Señor tiene la última palabra porque nuestro Dios gobierna. Cuba va a ser un centro misionero mundial para la gloria del Señor. Se va a cancelar toda agenda diabólica en esta nación.
Los lugares altos van a ser reducidos. Los pactos satánicos van a ser cancelados. Las maldiciones generacionales van a ser anuladas. Gloria a Dios. El sistema demoníaco en esta nación va a colapsar. Las puertas se van a abrir. Nadie las podrá cerrar. Y los cubanos saldrán a las naciones esparciendo el olor del conocimiento de Cristo hasta los confines de la tierra. Aleluya. Siempre pensamos que venía con un cambio político y social, pero hace rato que Dios lo está haciendo. Hay cubanos en los 5 continentes sirviendo al Señor. Algunos la iglesia lo envió y otros el Señor los envió. Hay quien ha llegado y se ha desenfocado, pero hay quien sabe que Dios lo ha puesto en ese lugar para ser un atalaya, para ser un profeta, para ser un testigo, para ser un embajador de Cristo. Hay cubanos sirviendo en América, en Europa, en Asia, en África, hasta en Oceanía hay cubanos. Dios ha regado a los cubanos por todas partes del mundo. ¿Y por qué? ¿Porque Cuba es mejor materia prima? No, porque a lo débil del mundo escogió Dios, a lo vil, a lo menospreciado, a lo necio, a lo que no era nadie. A ese escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Aleluya. Aquí no hay protagonismo humano, solamente Jesucristo es el gran protagonista. La Biblia nos revela que el pueblo conquista su herencia cuando cada generación cumple su misión en el reino de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Cumplir nuestra misión. De lo demás se va a encargar el Señor. Dios va a venir de repente. De repente va a venir Dios y nos va a sorprender. Tercero, porque hay que terminar, gloria a Dios, la tercera ley es el vínculo generacional. El vínculo generacional. Di conmigo vínculo. Aleluya, legado, desafío, vínculo. Vínculo generacional. Dios levanta en su reino a los instrumentos ungidos en escenarios diferentes, pero con una conexión generacional. Aunque estemos en escenarios diferentes, estamos conectados generacionalmente. Hay que entenderlo, gloria a Dios. Oh, Dios tiene un proyecto con su pueblo y nos pone en escenarios diferentes, pero nos conecta espiritualmente para que la visión de Dios con su pueblo se cumpla. Ve a los profetas del exilio. 3 grandes profetas del exilio. A Daniel, Dios lo llevó a cautividad y lo puso como profeta entre los grandes reyes. En el palacio estaba Daniel, pero no por eso la pasó mejor. Leones, fueron allí neutralizados. Daniel tuvo desafíos, pero fue el profeta de los imperios, el profeta vidente que habló de la victoria del reino de Dios. A Ezequiel también lo llevó a cautividad, pero en vez del palacio lo puso entre los cautivos. Ezequiel era entre los cautivos del río, el que profetizaba como atalaya de Dios y daba la palabra al pueblo. Y a Jeremías, en el mismo tiempo, en la misma generación, lo dejó en Jerusalén. Lo dejó con el remanente de Jerusalén para que alertara al pueblo de Sión en medio de la desolación. Daniel, Ezequiel y Jeremías estaban en escenarios diferentes, pero estaban conectados espiritualmente porque formaban parte del mismo proyecto generacional. No había internet, no había redes sociales, no había celular, pero Dios conecta sus instrumentos en escenarios diferentes. O algunos como Daniel van al exilio, a los palacios. Otros como Ezequiel van al exilio en medio de la necesidad. Y otros como Jeremías tienen que quedarse para profetizar al pueblo, al remanente fiel que ha quedado en medio de la nación. ¿Qué te quiero decir con esto? Aplicándolo a Cuba, gloria a Dios, en medio de esta generación, Dios está moviendo a sus instrumentos en escenarios diferentes, pero vinculados, conectados con el mismo propósito generacional. Hoy hay gente que está en Cuba y que sabe que de Cuba no se puede mover. Hoy hay gente como Jeremías que Dios le ha dicho: de aquí no te mueves. Y te han tratado de reclamar
y te han tratado de enviar pador y has puesto en el bombo, en todos los bombos habidos y por haber, gloria a Dios, y escogen al de la derecha y le llega al de la izquierda y contigo no sucede nada y te trancas con Dios, le das 7 vueltas a la casa, te unges con aceite, te profetizas delante del espejo, proclama puertas abiertas y sigues en el mismo lugar sin poder moverte porque tú no te gobiernas, es Dios el que te gobierna y Dios te va a dejar plantado en esta nación como un atalaya, como un profeta, como hizo con Jeremías. Cuidado con moverte si Dios no te da permiso. No, yo no digo que irse, hermano. Vamos a ver que a otro Dios se lo lleva. Ve, en Estados Unidos hay muchos cubanos. Que Dios los ha movido. Que vemos que Dios les está bendiciendo, que están sirviendo a Dios a pleno ministerio o siendo útiles en sus iglesias, haciendo la obra del Señor. Se han movido y Dios lo ha respaldado y forman parte de este gran proyecto generacional. Y no solamente en Estados Unidos, hay algunos en otras naciones. Tenemos gente en Haití, en Perú, en la selva del Amazonas, en España, en Asia, en África. Hay cubanos que Dios lo ha llevado y lo ha puesto en diferentes lugares. Lo que te quiero decir, que aún esos cubanos que están distantes siguen conectados, siguen vinculados, siguen siendo parte de la misma visión y del cumplimiento de la palabra profética que Dios le ha dado a la iglesia cubana. Yo creo que hay gente que se va con el permiso de Dios. Y Dios le abre puertas en este tiempo. Va a venir una gran avalancha de misioneros, pero ya hay gente que está saliendo como primicia del cumplimiento de esta palabra profética. Yo creo también que hay un segundo grupo que Dios no lo ha mandado y se han ido. Y están sufriendo consecuencias, pero Dios, que es un Dios de misericordia, le dará una nueva oportunidad, porque Dios no desecha, Dios corrige, Dios disciplina, pero Dios restaura. Y hay otros, te repito, que aunque quieran irse, no se van a poder ir. Aunque te tires al mar, aunque te pares en el aeropuerto, aunque pidas ser transportado como Elías, no te vas a poder mover, porque Dios te sembró en esta nación para el gran avivamiento de la historia, para recoger la última gran cosecha en esta tierra. Por lo tanto, ¿cuál es la clave? La clave es estar no donde yo quiero estar, sino donde Dios quiere que yo esté. ¿Lo entendiste? La clave no es estar donde yo quiero estar, sino donde Dios quiere que yo esté. Y es difícil la misma dieta todos los días. Es difícil estirar el plato fuerte para el fin de semana. Es difícil. Yo sé que es difícil, pero simplemente haz esto. Declárate misionero en Cuba. Soy misionero en Cuba. Otros están en la selva, otros están en el desierto, otros están en África. Me tocó ser misionero en Cuba porque mi ciudadanía está en los cielos y Dios me dio la asignación de ministrar en Cuba el poder del evangelio de Cristo. Si lo entiendes así, se te va a quitar la seducción de la emigración. Porque vas a saber que ya migraste, viniste del cielo a la tierra y Dios te plantó en Cuba. Y si Dios te va a mover Él, no te muevas tú. Gloria a Dios. La Biblia revela que Dios levanta instrumentos en escenarios distantes, pero conectados con la misma visión generacional. Estamos conectados, nos gozamos con la gente que Dios está usando. Nos gozamos con los que están sirviendo, aunque no recibamos noticias frecuentes, sabemos que están allí haciendo la obra de Dios, y eso es parte de lo que Dios le ha dicho a la nación. Me quedan 8 minutos para la hora, si no me apedrean. Cuarta ley, el proyecto generacional. El proyecto generacional. Di conmigo, proyecto. Esto significa que Dios moviliza en el tiempo preciso, caído de Dios, a sus instrumentos para cumplir el proyecto de restauración a favor de su pueblo redimido. Hay un caído de Dios, hay un tiempo de Dios, que Dios lo activa. Nuestro crono no es su kairos.
Dios tiene el tiempo preciso. Y cuando llega el tiempo preciso, Dios moviliza sus instrumentos. En el posexilio, después de 70 años de cautividad, vemos las 3 grandes expediciones que han regresado. Dios movilizó a sus instrumentos. Trajo a Zorobabel, primera expedición para restaurar el templo. Trajo a Esdras, segunda expedición para restaurar el culto. Trajo a Nehemías, tercera expedición para restaurar la ciudad, los muros de la ciudad. Cuando vemos esto, nos damos cuenta que hay un tiempo en el cual Dios activa su obra y Dios mueve a sus instrumentos y las puertas se abren. Conozco con siervos que lloran en otras partes del mundo porque no pueden regresar a Cuba. Se fueron de Cuba y ya saben que no pueden regresar. Es peligroso que regresen. El que entienda, entienda. Gloria a Dios. No pueden regresar. Pero hablaba con uno hace poco que lo vi. Le dije, brother, no te preocupes. La hora viene y la hora es. Donde las puertas se van a abrir y los Zorobabel, los Esdras, los Nehemías van a regresar a Cuba o van a venir para ser parte de la gran visitación, de la gran cosecha de la historia. Algunos van a colaborar, otros van a regresar. Algunos como Nehemías viajarán, pero el remanente fiel se va a movilizar y Dios va a restaurar a esta nación. Las ruinas antiguas serán barridas, los escombros de muchas generaciones serán apartados y la gloria de Dios se va a manifestar en esta tierra porque la boca de Jehová ha hablado. Alabado sea el nombre. Aleluya. La Biblia revela que Dios actúa en el momento preciso en su kairos para restaurar a su pueblo. Hay un kairos. Todos los años uno dice, este es el año. Mira que yo he oído cosas. Ahora le ponemos nombre a los años. Este es el año de empoderamiento. Y este es el año de no sé qué. Descansa. El Señor tiene el tiempo, el Señor tiene el kairos. Haz lo que tienes que hacer. Sigue trabajando, sigue evangelizando, sigue discipulando, sigue sirviendo, sigue intercediendo, sigue haciendo lo que tú tienes que hacer. Que cuando llegue el kairos de Dios, cuando llegue el tiempo de Dios, cuando venga el de repente de Dios, mira, no vamos a saber cómo, pero la gloria de Dios se va a manifestar y esta nación va a ser sacudida de norte a sur, de este a oeste. Los 168 municipios de Cuba van a caer bajo el peso de la gloria del Señor y no habrá nadie que lo pueda impedir. Ahora, la última ley es la ley del impacto generacional. Por último, di conmigo, impacto. Impacto, gloria a Dios. La unción del reino de Dios se multiplica de una generación a otra, produciendo un gran impacto generacional. Cada vez que viene una generación, tiene una unción mayor que la generación anterior. Esa es la ley del impacto generacional. ¿Qué generación usamos de la historia de Israel? No podemos terminar sin usar el ejemplo de los ejemplos. Cuando vino la manifestación del reino de Dios, se levantó Juan el Bautista con una unción, preparando el camino del Señor, rompiendo el silencio profético. Me impresiona Juan. 30 años de preparación para ministrar casi un año. Hoy la gente se prepara un año para ministrar 30. Juan solamente de una voz en el desierto que preparaba el camino del Señor con una unción irrebatible. Pero cuando apareció el Mesías, Juan menguó para que Cristo creciera y fue exaltado. Y Jesucristo manifestó una unción sobrenatural. Su amor, su verdad, su poder transformó comunidades. Podía entrar a la maldecida Jericó y cambiaba el escenario. ¿Por qué? Porque había una unción en el Hijo de Dios que lo hacía indetenible. Pero lo lindo de esa historia es que cuando Jesús fue a marchar, le delegó esa unción a los discípulos. Digo, yo me voy, pero ustedes van a hacer obras mayores que las nuestras. Y por eso vemos a los discípulos, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Pablo, haciendo obras tremendas. La unción iba en multiplicación. Esa es la ley del impacto generacional. Cada generación tiene una unción superior que provoca un impacto en el mundo espiritual. ¿Qué te quiero decir en este final? Hubo una primera visitación de Dios en Cuba en los 50. Antes que viniera el desenlace del 59, Dios llegó primero.
Y vino un gran avivamiento en Cuba que recogió la primera gran cosecha. Y cuando los misioneros fueron echados fuera, ya Dios estaba aquí. El fuego se encendió en Cuba en los 50. 30 años después, el fuego se intensificó a finales de los 80. Y muchos de nosotros fuimos resultado de esa cosecha. 30 de agosto del 88 vine a los pies del Señor como resultado de esa cosecha en una campaña de Rafael Mendoza. Imagínense usted, demonios para afuera, sanidad, amanecía un cuartico, gloria a Dios, liberado de una cantidad de demonios. O así obraba Dios a final de los 80 y los 90. No había organigrama, no había estructura, no había tantas cosas que tenemos hoy, pero había poder de Dios. El fuego se intensificó. La gloria de Dios se manifestó y nadie lo pudo impedir. Ahora, ¿qué te quiero decir? Han pasado 30 años. Han pasado 30 años. Y yo creo que estamos en tiempo de visitación de Dios. El fuego que se encendió en los 50, el fuego que se intensificó en los 80 se va a propagar, se va a multiplicar. Vea esto, cada vez que ha habido una transición generacional en Cuba, ha habido un avivamiento. Toda transición generacional en Cuba ha sido bajo una visitación de Dios. En los 50, en los 80 y ahora se aproxima una nueva transición. Ya hay algunos que estamos terminando, pero hay jóvenes que se están levantando. Y no le vamos a entregar una tradición, ni una religión, ni una institución. No, le vamos a entregar un Pentecostés. Un Pentecostés. La gloria de Dios viene sobre Cuba. El impacto será mayor. Cada generación tiene una unción superior. Porque Dios nos lleva de gloria en gloria. La Biblia revela que Dios visita a su pueblo con la plenitud de su gloria, cumpliendo las fieles promesas de su pacto. Podemos anunciar que la gloria postrera de Cuba será mayor que la primera. Lo mejor está por venir. Aleluya. Lo mejor es lo que va a suceder. Por lo tanto, aviva tu compromiso generacional. Formas parte de una generación de avivamiento que Dios quiere visitar con poder. Melvin Hoss dice que Dios quiere hacer una gran obra por medio de su Espíritu Santo en los postreros días de la gracia. Por lo tanto, es el tiempo decisivo. Es el ahora nunca de levantar una alianza de avivamiento. De decir, vamos a unirnos, hermano. Vamos a dejar de competir. Vamos a dejar de luchar por puestos de liderazgo. Vamos a dejar de comentar por atrás. Y vamos a unirnos al aposento alto. Y vamos a esperar que la gloria de Dios nos va a sorprender. Porque es el tiempo de la visitación de Dios. Maranata, Cristo viene pronto. El Señor está a las puertas. Oh, gloria a Dios. Y la gran cosecha va a ser levantada para la gloria de su nombre. Ponte de pie en esta linda mañana. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo Dios. Hay dos generaciones aquí. Estamos los más maduros que formamos parte de la tercera generación evangélica en Cuba. Levanten la mano, gloria a Dios, los que tienen más de 40. Hay algunas hermanas que esconden su carnet de identidad ahora. Pero Dios te conoce. Los que tienen menos de 40, a ver, levanten su mano, la cuarta generación. Ahí está esa juventud. Dios nos quiere conectar, gloria a Dios. Viene el de repente de Dios con Cuba. Dios nos quiere conectar. Dios nos quiere conectar. Ahora mismo se está celebrando el Mundial de Atletismo. Y esta ilustración, cada vez que yo hablo de generación, la tengo que decir. No la iba a decir, pero en un minuto te la digo y ya oramos. El Mundial de Atletismo, o el atletismo, el deporte del rey, es impactante. Yo le digo a mi esposa que me gusta, porque ahí no deciden los árbitros. El que más corre, el que más salta, el que más lanza, ese es el que gana. Y en el atletismo hay una disciplina que capta la atención entre las múltiples disciplinas, y es el relevo. Fíjate que siempre lo dejan para el final de cada
cada torneo, de cada campeonato, porque es sensacional el relevo. Está el 4x100, masculino, femenino y mixto. Gloria a Dios. Está el 4x400. Aleluya. Pero nada como una carrera de 4x100. Es una carrera de 37 segundos. Menos de un minuto. Menos de un minuto. 32 corredores en la pista. 4 por cada equipo. Y cada uno tiene que correr 100 metros. Por eso se dice un 4x100. El primero sale y corre la curva, el segundo corre la recta hasta los 200, el tercero la curva hasta los 300 y el cuarto tiene que correr el sprint final, los últimos 400 metros hacia la meta. Un 4%, para verlo hay que estar atento porque solo dura 37 segundos. Hubo un 4% que quedó para la historia y fue en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, Juegos Olímpicos 2008, 4%. Fue toda una tentación, una sensación extraordinaria. La carrera, gloria a Dios, del siglo le llamaron hasta ese momento. Habían dos cuartetas favoritas: Estados Unidos con Tyson Gay a la cabeza, un velocista extraordinario, y Jamaica con el fenómeno Usain Bolt, el hombre que en esa olimpiada había establecido récord del mundo en los 100 y en los 200. El 4% iba a ser un desafío a muerte. Hasta ese momento Estados Unidos siempre había ganado estos eventos, pero ahora se levantaba Jamaica como nueva potencia de la velocidad para arrebatarle a Estados Unidos la monarquía de la velocidad en el mundo. ¿Qué pasó? Usted quiere ver en un minuto qué pasó y nos va a ilustrar de qué estamos hablando en esta mañana para orar. Lo que pasó fue lo siguiente: Jamaica puso a Usain Bolt en el tercer tramo, en la curva, porque ellos apostaron a que Usain Bolt podía sacar ventaja en la curva y entregarle el batón, la estafeta a Hazapa Power para ganar en la meta. Estados Unidos apostó todo a Tyson Gay y lo puso al final, en el último tramo contra Hazapa Power, porque sabía que Tyson Gay, si tomaba el batón, aunque fuera con desventaja, podía rematar a Hazapa Power, porque nadie corría los últimos 100 metros como Tyson Gay. Todo estaba listo, 8 equipos, pero no te interesan los demás. Carril 3 y carril 4, Jamaica y Estados Unidos. Yo recuerdo que mi esposo y mi hijo pequeño Esteban lo vimos en la sala de la casa con un televisor pequeño y nos tuvimos que pegar a la pantalla. Dije, ni toman agua ni vayan al baño, esto dura 37 segundos. Miren ahí en el medio, ahí se decide la carrera. Y cuando comenzó la carrera, salieron los primeros dos corredores de Jamaica y de Estados Unidos, la primera curva de los 100 metros, y cuando hicieron el cambio, hay una zona para cambiar. Si te sales de ahí o se cae el batón, eres descalificado. Cuando hicieron el cambio, lo hicieron simultáneamente. Los narradores desgarraban la garganta. Era la carrera del siglo. Corrió el segundo corredor a la recta hasta los 200. Ahí quizás se podía ver diferencia, pero nada de eso. Entregaron la estafeta, el batón, de manera simultánea. No había diferencia. Tomó el batón por Jamaica Usain Bolt. Si usted vio correr a Usain Bolt, sabe de qué estoy hablando. Las piernas de Usain Bolt empezaron a acelerar y a sacar breve diferencia. Usain Bolt, corriendo con toda elegancia esa curva de los 300 metros, le entregó el batón a Hazapa Power con ligera diferencia, pero el que iba a rematar por Estados Unidos era Tyson Gay. Y cuando le fueron a entregar el batón a Tyson Gay, pasó lo inesperado: se le cayó el batón. Hazapa Power llegó a la meta 37.04, récord mundial y olímpico. Estados Unidos no se lo podía creer. Perdieron la carrera del siglo porque hicieron mal el relevo. El último relevo lo hicieron de manera incorrecta. ¿Qué te quiero decir, iglesia, que estás aquí, tercera generación y cuarta generación? Se acerca momento de transición generacional. O lo transferimos bien como Jamaica, o lo dejamos caer como la cuarteta de Estados Unidos. Pero es el ahora o nunca de la iglesia cubana. Es el ahora o nunca de la iglesia cubana. Se tiene que levantar una tercera generación con el poder del Espíritu Santo para entregarle a estos jóvenes fuego de Pentecostés, fuego de avivamiento, fuego de visitación de Dios. ¡Aleluya!
Lo que más me gusta de un 4% es esto. Es el último corredor. El último corredor. El último corredor que representa esta cuarta generación de jóvenes que están aquí. Si usted ve el último corredor, usted disfruta eso. El último corredor está desesperado que se lo entreguen. Le está diciendo al otro, corre, dámelo. Oh, no me puedo adelantar, no me puedo atrasar, pero dame, que voy hacia la meta, voy al final, voy a terminar el gran proyecto de la historia. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya.